Ahí está grabando. Anunciarlo nomás, día, hora y fecha. Buenos días, hoy es lunes 19 de abril de 2021. Vamos a continuar, esta sería la segunda clase que hacemos respecto al laboratorio número 2, que es de estática. Y vamos a ver algunos videos de las experiencias que estuve realizando el lunes, que continúe ampliándolas un poco más para que ustedes puedan entenderlas un poco mejor y para que también podamos seguir viendo algunos otros conceptos, sobre todo las últimas dos experiencias que eran las que necesitaban mediciones, que es la del plano rozamiento en el plano inclinado y rozamiento y estática en el caso de la escalera. Así que les voy a compartir dos videos. Yo ya les compartí la semana pasada, o primero vamos a ver algunas imágenes que yo se las compartí por WhatsApp. Déjenme que le comparta la pantalla. Tenemos, vamos a empezar con la parte, bueno, este era el dispositivo, recuerden. Teníamos un plano inclinado de una superficie de melamina, que en realidad no es completamente lisa, sino que es rugosa. Y después teníamos la carcasa del celular, que el nombre del material es TPU. A ver si puedo mostrar por acá el nombre del material. TPU es poliuretano termoplástico, ¿sí? Esa sería la denominación. Y en el caso de la melamina es un plástico termostable. Ahí tienen la diferencia, digamos. La superficie, digamos, del plano inclinado es un tipo de plástico que resiste la temperatura, no se modifican sus propiedades, por lo menos hasta cierto rango de temperatura. Y en el caso del poliuretano, se lo forma, digamos, se le da la forma a la carcasa. También resiste temperatura, pero en realidad, aplicándoles más temperatura, se le puede dar forma. Si a la melamina le aplicamos más temperatura de la que soporta, directamente se quema. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, tenemos el dispositivo y lo que hacíamos, recuerden, era colocar el teléfono sobre el plano inclinado, ir aumentando el ángulo de inclinación. Cualquier consulta que quieran hacer me pueden decir. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Vamos aumentando el ángulo de inclinación y en el momento en el que hay deslizamiento, o sea, en el que el celular empieza a deslizarse, lo tomábamos como el ángulo crítico de deslizamiento para el coeficiente de roce estático. Que si recuerdan ustedes, el coeficiente de roce estático siempre es mayor que el coeficiente de roce dinámico, o en general es mayor. Nunca el coeficiente de roce dinámico es mayor, ¿sí? Y teníamos en este caso, habíamos hecho dos o tres mediciones que nos daban 30 grados aproximadamente. Yo hice más mediciones, a ver si les puedo ampliar ahí. Hice más mediciones y esas mediciones, fíjense que me dieron todos estos 20 datos que tomé, me dieron entre 29 grados y 39 grados. Hubo mucha variación, yo fui tomando distintos lugares, poniendo el celular en distintos lugares del plano inclinado, y lo que vamos a obtener, lo que nos interesaría obtener en este caso es no un único valor de coeficiente de roce, que lo podríamos hacer a través del promedio de todos estos valores, pero no tendría mucho sentido. Imagínense que la situación es, les piden a ustedes que calculen el coeficiente de roce estático que va a tener esta carcasa de celular en relación a una superficie común como es la melamina, que se utiliza mucho para hacer mobiliario, ¿no? Entonces, de repente el fabricante quiere saber si la carcasa que está fabricando de alguna manera es segura porque tiene un coeficiente de roce, el celular no se va a deslizar y de repente la mesa tiene alguna inclinación, supónganse un problema de este tipo. Si ustedes realizan la medición y le da todos estos datos, que son bastante variables, y de alguna manera tenemos siempre el mismo tipo de material,
¿Qué puede llegar a variar? Tal vez haya un poco de humedad en alguna parte, no tenga, digamos, la misma, no esté igual de seca la superficie. Puede ser que la superficie esté gastada en alguna parte, la superficie de la melamina. También eso va a afectar el coeficiente de roce. O sea, lo que nos va a interesar en este caso es darle a la persona que nos está solicitando la información un rango de coeficiente de roce entre un mínimo y un máximo. Podemos plantearlo así. El mínimo va a estar dado para el ángulo que nos da 29 grados y el máximo para el ángulo que tenemos 39. Así que ahí vamos a tener, recuerden ustedes que esto se obtenía a través de la tangente del ángulo. A ver si tenemos allá abajo, si podemos ver, el coeficiente de roce estaba determinado por la tangente del ángulo de inclinación del plano inclinado. Así que para 29 grados, la tangente de 29 nos da 0,55 y para 39 grados nos da 0,81. O sea que podríamos decir que está entre 0,6 o entre 0,55 y 0,80 el coeficiente de roce, dependiendo de la ubicación que hayamos puesto el celular. Pero para mayor seguridad, si la persona que nos está solicitando cuál es el coeficiente de roce de la mesa en particular, en relación a la carcasa del teléfono, podríamos decir que el dato que vamos a tomar es el menor, o sea, 0,55. Eso nos daría la completa seguridad de que el celular no se va a deslizar ante las condiciones que se planteen. Puede ser también que el dato nos lo esté pidiendo una persona que fabrica muebles y quiere saber de repente qué inclinación le puede dar a una superficie de un mueble que va a ser utilizado, por ejemplo, para colocar celulares sobre el mismo, para que no se deslice el celular, teniendo en cuenta que el material que estamos utilizando para la carcasa es de alguna manera bastante universal, ¿sí? Después, por supuesto, tendrían que probar diferentes materiales de diferentes carcasas, incluso los celulares sin ningún tipo de carcasa, y que quisieran hacer un estudio más amplio, ¿no? Acá les dejé en la imagen, está el diagrama de cuerpo libre, están las ecuaciones también. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta, aprovechen ahora. Esto es para el caso de coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? No tenemos movimiento del celular. Otro dato que les puse por acá, interesante, es la velocidad de aumento del ángulo de inclinación. De hecho, en este punto tendría que hacer dos consideraciones. Si aumentamos demasiado rápido el ángulo de inclinación, de alguna manera estaríamos presionando el celular contra el plano inclinado. Habría porque ¿quién es el que empuja al celular? Es la fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal del plano empuja al celular conforme lo vamos levantando al plano inclinado. Si lo levantamos demasiado rápido, estaríamos haciendo una fuerza extra que es debido a la propia inercia del teléfono, ¿sí? O sea, al teléfono tiene debido a su masa, tiene su inercia, y esa inercia hace que si lo queremos empujar, nos cueste más, y aumentaría en ese momento, lo mismo que el caso del ascensor, ¿sí? No sé si han visto algún ejercicio de aceleración con el ascensor. Si el ascensor sube, en ese momento ponemos una báscula o una balanza en los pies de una persona que esté dentro del ascensor, la fuerza o el peso, entre comillas, aumentaría. En realidad lo que aumenta es la fuerza normal entre los pies de la persona o entre la persona y el piso del ascensor. Acá pasaría lo mismo. Si aumentamos, o sea, si la aceleración, vamos a llamarla lineal, pero sería angular, del plano inclinado, es demasiado grande, va a haber una fuerza de rozamiento mayor y eso va a hacer que de alguna manera se modifique también el momento en el que empieza a deslizar el celular. Así que hay que hacerlo con una cierta velocidad
y esa velocidad hay que indicarla para que si alguna persona quiere reiterar la prueba, se la pueda hacer en las mismas condiciones. Otra cosa que habría que considerar es la manera en la que se genera el movimiento del plano inclinado, la manera en la que yo hago que aumente el ángulo del plano inclinado. Si el plano inclinado lo hago aumentar, por ejemplo, como la máquina para medir el coeficiente de rozamiento que yo les mostré, que está ahí en el laboratorio, que tiene una varilla roscada accionada por un motor. Ese motor seguramente va a generar vibraciones, y si se transmiten las vibraciones a través de la varilla al plano inclinado, o sea, si el plano inclinado presenta vibraciones, también puede hacer que el teléfono empiece a deslizarse antes de lo previsto. O sea que hay que tener en cuenta la velocidad de aumento del ángulo del plano inclinado y la manera en la que aumentamos ese ángulo del dispositivo mecánico, lo que estemos utilizando. En el caso nuestro utilizamos una caja que yo le iba empujando por debajo, y también la caja puede llegar a generar un poco de vibraciones. En ese sentido, yo los números que obtuve, estos números que obtuve de los datos, hay algunos datos, sobre todo los que son mayores a 35 grados, 35, 38, 39, todos esos ángulos los obtuve haciendo la prueba, en vez de aumentar el ángulo del plano inclinado con la caja, haciéndolo manualmente. De esa manera se redujeron las vibraciones, y ahí es donde puede estar la cuestión, digamos, referida o relacionada con la vibración del plano. Al deslizar la caja por debajo, de alguna manera había presencia de pequeñas vibraciones. Tal vez ustedes o sea, a simple vista no se las podía ver el día que hicimos la grabación. De hecho, estando ahí en directo tampoco se la llega a ver, pero sí se puede llegar a determinar esa vibración por el sonido, muchas veces, que genera la caja al deslizarse, y al hacerlo manualmente se nota que no existe esa vibración, ¿sí? O sea, es una manera de determinar el plano, perdón, de determinar el ángulo en el que se desliza el celular. La podríamos determinar, la tenemos que determinar en función de la velocidad y en función del tipo de mecanismo que utilizamos, o la forma en la que aumentamos el ángulo del plano inclinado. Esas dos cuestiones hay que dejarlas claras. Acá yo no se los aclaré, pero por eso se los estoy comentando ahora. O sea que la velocidad de aumento del ángulo de inclinación del plano inclinado era de 1 grado por segundo aproximadamente, y el tipo o la manera en la que aumentábamos el ángulo podía ser con vibraciones mínimas o sin vibraciones. Lo podríamos poner de esa manera. Bien, y el diagrama de cuerpo libre, bueno, ya lo tenían planteado ustedes en el práctico. En el diagrama de cuerpo libre hay un equilibrio completo entre la fuerza de roce estática y la fuerza, digamos, la componente horizontal al plano de la fuerza peso. Tengan en cuenta que acá hay que tener cuidado porque el ángulo, este ángulo, que es el mismo ángulo que el plano inclinado, está sobre el eje Y, y ustedes están acostumbrados a trabajar con el ángulo sobre el eje X. Así que cuando trabajen acá en la sumatoria de fuerzas en el eje X, les va a quedar en función del seno de ese ángulo, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y le va a quedar en función del coseno del ángulo. Eso tenganlo presente también. La manera en la que fui acá haciendo el despeje de los valores es primero hacer la sumatoria de fuerza en el eje X para poder determinar la fuerza normal, cuánto vale, pero en realidad no la conozco. Así que trabajo en el eje Y, en el eje Y es donde obtengo el valor de la normal en función del peso, y a este valor lo reemplazo en la ecuación que obtuve de la sumatoria de fuerza en el eje X. Esto es igual a 0 porque no hay aceleración, ¿sí? Primera condición de equilibrio. Y de esta ecuación despejo n.
Una vez que tengo n, lo reescribo y bueno, en realidad no la despejo, sino que reescribo la ecuación con n ya despejado. Ya está despejado, bien, y acá obtenemos el coeficiente de rozamiento. Bueno, hasta acá alguna consulta. Seguimos con la parte del coeficiente de rozamiento dinámico o cinemático o cinético. ¿Sí? Depende de la bibliografía, van a encontrar lo van a encontrar de una u otra manera. En este caso lo que buscábamos, recuerden que era empujar el celular, darle un pequeño impulso y ver una velocidad constante. Cuando veíamos que el celular descendía con una velocidad constante, es decir, con una aceleración igual a 0, podíamos decir que estaba bajando con un equilibrio que está dado por la fuerza de roce dinámica y la fuerza para el componente del peso paralela al plano, que es la misma que en el otro caso, en el caso anterior. Acá se puede llegar a generar alguna duda, porque si las dos fuerzas son iguales, la fuerza de roce dinámica y la fuerza de peso son iguales, podríamos decir que la fuerza de roce dinámica es igual a la fuerza de roce estática. Entonces, que si comparamos este diagrama de cuerpo libre con el diagrama de cuerpo libre anterior, acá P sub X y la fuerza de roce estática son contrarias de igual magnitud, por más que en el gráfico sea mayor la fuerza de roce estática. Y en el siguiente tenemos la misma situación. O sea, las dos fuerzas tienen que ser iguales para que haya un equilibrio. Y en realidad lo que pasa es que lo que varía es el ángulo alfa. Al variar el ángulo alfa, este ángulo alfa va a ser menor, por lo tanto P sub X va a ser menor. Esta P sub X, esta componente del peso paralela al plano, no es la misma componente que en el caso estático, porque esta componente va a ser menor al ser menor alfa. Por ende, va a ser menor la fuerza de roce dinámica. Va a ser menor que la fuerza de roce estática, a eso me refiero. Espero que se haya entendido, porque si lo miran así a simple vista, parece que los dos diagramas cuerpo libre son iguales y que no tiene sentido realizar este segundo cálculo, porque va a ser la misma la fuerza de roce, y si es la misma la fuerza de roce, va a ser el mismo el coeficiente de roce. También otra cosa que va a variar es la componente normal, la fuerza normal va a variar también, así que es una relación entre las dos, entre la fuerza de roce normal y la fuerza P sub X, que es paralela al plano. Y acá sí, vamos a ver el video, para que ustedes vean, porque la semana pasada lo hicimos de manera medio rápida. Este gráfico, acá lo más interesante de este gráfico, digamos, es que la aceleración tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que la aceleración es 0 o que la velocidad es constante? La semana pasada lo hicimos, en la transmisión en vivo de la clase, lo hicimos a ojo. De alguna manera obtuvimos un ángulo de inclinación, que creo que estaba en 21 grados aproximadamente. Lo que yo hice el miércoles fue ir bajando un poco más, probando distintos ángulos, y llegar a los 19 grados. A los 19 grados yo obtengo una aceleración un poco más cercana a 0, que es lo que vamos a ver en el video ahora. ¿Cómo hice para determinar que la aceleración sea 0? Dejo de compartir un segundo por acá. Martín, Sí. había un pequeño error ahí en el último gráfico, me parece. A ver si lo mostrás. A ver. Yo no lo había visto, y mirándolo ahora mientras vos hablabas. Ahí donde, antes de llegar a la ecuación recuadrada última, abajo a la derecha, Sí. es mg coseno, mu Sí, sub d por mg coseno. acá está el error. Que en realidad es al pasarlo nomás, porque ahí dice coseno. El que está al principio.
arriba dice Acá coseno. debería decir coseno. ¿Ustedes están viendo la manito? Exacto. ¿Están viendo la manito? Sí, ahí debería Sí, decir la estamos coseno. viendo, sí, Disculpe. la estamos viendo. Después está bien despejado. Sí. Después está todo Después queda bien, bien es despejado, pero acá está el error. ese detalle nomás te quería decir Bien, como es que lo estaba viendo, que está mal, pero sí, bien. si no, no Corríjanlo sale. ahí. Perfecto. Bien, Bueno, vemos el video. vamos al video. A ver si me deja compartir el audio. Hoy quedó andando bien, así que debería escucharse. Vamos a ver. Para la determinación del Ok, coeficiente de rozamiento dinámico o perfecto. cinético, Bien. se lo conoce de las dos maneras, tenemos que lograr que el bloque se deslice por el plano inclinado con velocidad constante, lo que implica que la aceleración va a ser cero. Velocidad constante distinta de cero. Cuando la velocidad es igual a cero, vamos a tener el caso del coeficiente de rozamiento estático, ¿sí? Para determinar de alguna manera que la aceleración sea nula, podemos, por ejemplo, en este caso, colocando el plano inclinado a 22 grados. Hago una aclaración acá. El video yo lo grabé en este caso con 22 grados, pero después fui haciendo otras pruebas que al final no las terminé grabando. Pero puede llegar a los 19 grados, se obtiene la mejor relación, ¿sí? Así que esto tómenlo como forma del procedimiento nada más. Colocando el plano inclinado a 22 grados, utilizando otra aplicación de los datos del acelerómetro. Hay una El que marca nos sobre el interesa, video. Ahí está. Gracias. Sí, fue Juan Carlos ahí. el del eje Y. Fíjense que es 3,65 debido a la inclinación del plano inclinado, ¿sí? La sumatoria de todas es cercana a 9,77, a 9,8, que es la aceleración de la gravedad, pero no es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Hay algunos teléfonos que tienen la corrección para la aceleración de la gravedad y les va a dar 9,81 y algunos decimales más de precisión. Fíjense que si yo empujo el bloque con un pequeño impulso, la aceleración en el eje Y, si dijimos que tiene que ser cero, la aceleración en este caso en el eje Y, en el caso del gráfico sería en el eje X, ¿sí? No se confundan, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Para que la aceleración sea nula, o la podemos considerar nula durante el movimiento del teléfono, no debería variar ese 3,66 que tenemos en este momento en el eje Y, no debería variar mucho. En este momento el celular se está moviendo, ¿sí? Fíjense que cuando se estabiliza el movimiento, la aceleración en un primer instante hay un pequeño cambio, una variación en la aceleración, pero cuando se estabiliza el movimiento tenemos prácticamente 3,66. En realidad, y ahora les voy a explicar, hay picos ahí. Como promedio del movimiento. Lo que indica que en realidad el movimiento no es totalmente con una aceleración nula, sino que va acelerándose y desacelerándose. Hay picos hacia arriba, si la aceleración aumenta, significa que tendríamos una aceleración mayor que cero, y si disminuye, una aceleración menor que cero. En general, fíjense que la aceleración suele ser mayor a 3,66 o 3. En eso les hago la aclaración, como la aceleración suele ser mayor a 3,66, que sería nuestro cero, es que a 22 grados en realidad tenemos, el celular está acelerándose. Tal vez la aceleración sea de 0,1, 0,2 segundos, pero como promedio podríamos decir que se está acelerando. Por eso lo fui bajando la inclinación y a 19 grados se obtuvo lo más cercano a cero. 3,67, que es la de nuestra base. Así que podemos decir que para un ángulo de 22 grados
el movimiento puede ser apenas acelerado, por lo tanto deberíamos bajar la inclinación del plano a 21 grados, por ejemplo, y probar nuevamente. Acá ya deja de ser 3,66 la aceleración porque yo modifiqué la inclinación del plano. Ahora tenemos que basarnos en el 3,50 que nos está marcando. Se está moviendo el teléfono en este momento. Ahora, como ven, hay valores menores y mayores, pero en general la aceleración queda en 3,50, por lo que podríamos decir que el movimiento del celular en este caso es con un promedio de aceleración más cercano a cero, que es lo que estamos buscando nosotros. Así que este dato de 22 grados lo vamos a anular y vamos a seguir verificando en el resto de los ángulos para ver con cuál obtenemos la mejor aceleración cercana a cero para determinar el ángulo crítico que nos define luego a través de la tangente el coeficiente de roce dinámico. Para la Bien. Bueno, hasta ahí. ¿Quieren hacer alguna consulta? ¿Se me escucha, Carlos? Yo no te estoy escuchando a vos. Yo estoy silenciado, porque, Bien. pero sí, Martín, se te escucha perfecto y se escuchó perfecto el video también. Bien, ahora lo interesante que podemos hacer con esta aplicación es que nos vaya grabando los datos y después esos datos volcarlos en Excel. Eso es lo que, a ver, les voy a mostrar un video más o menos para que vean cómo es y después ya directamente nos vamos a la planilla de Excel para que vean qué es lo que podemos hacer. Déjenme que lo busque. Un segundo que ya lo encuentro. Si alguno necesita recordar el nombre de la aplicación, si quiere, ahí está, justito, mira, Marcos está preguntando. La aplicación se llama, ya te la voy a decir, Androsensor. yo puse Spirit Level. Androsensor no la conseguí yo. Spirit, Perdón. Androsensor, Claro, Spirit hay Level. dos aplicaciones. Una es Spirit Level, que en realidad hay un montón, pero bueno, la que usamos nosotros es Spirit Level, y Androsensor es la que estoy utilizando ahora para tomar los datos. Son dos aplicaciones distintas. Ya la encuentro, Carlos, porque tengo un montón de videos. Disculpen. No, al parecer no he grabado el procedimiento, así que vamos directo al Excel. Voy a compartir el Excel. A ver. Ahí está. Bueno, fíjense que del acelerómetro, en realidad el acelerómetro me permite grabar, es como si fuese grabar un video. Nos permite cambiar el intervalo de tiempo en el que en el que toma cada dato. En este caso está puesto cada 500 milisegundos, o sea, cada 0,5 milisegundos, cada 0,5 segundos toma un dato de la aceleración y de todos los valores en realidad del acelerómetro. El problema que tiene, o que le he encontrado yo a este en particular, tendría que buscar a ver si no hay otro similar, es que nos tira los valores de esta manera. A ver si los alcanzan a ver bien. Nos dice menos 3.18. Este menos 3.18, el Excel no me lo toma como no como un número, sino como
letras directamente porque no le encuentra sentido numérico. Fíjense que para que nos tome el dato hay que ponerle coma. Tal vez en el Excel se pueda configurar eso, Carlos, creo que sí. Seguramente tiene que estar por ahí la opción. Configurar que tome el punto decimal como un punto y no como una Sí, coma. más que en el Excel me Este, parece que es en el sistema, Martín, pero pero se puede. el sistema da dos opciones. Sí. Dice puntos y dice punto y coma dentro de las categorías, digamos, que tiene. A ver, les muestro por acá. También sepan que cuando les queda a la izquierda, eso no es un número. Eso digamos, Claro, no otro, perder tiempo. otro Cuando tema. se le Ah, alinea a la para- izquierda es porque lo está tomando como texto, no como número. Entonces lo que hice yo fue, ya que estaba, sacarle el signo negativo y ponerle la coma a cada uno de los valores que fui obteniendo. Y ya lo puse en cero al tiempo. Puse a partir de cero y después restando el anterior del siguiente, bueno, o poniendo cada 500 milisegundos. Lo que obtenemos es esta tabla de tiempo versus aceleración. Y a esto si lo graficamos, vamos a insertar un gráfico. Tenemos este gráfico de dispersión. Fíjense que acá los primeros valores por ahí están en esta parte. Espero que lo estén viendo bien. Voy a hacer un poco de lugar acá. Ahí está. Fíjense que la aceleración, en función del tiempo, si nos fijamos en la primera parte, tenemos un pico ahí 3,26, que eso sería el momento en el que yo empujo el celular. Ahí donde está el impulso, tenemos un pico de aceleración que no me interesa, lo saco de mi análisis, así que podríamos tomar los datos del, eh, de la aceleración, estos los podríamos obviar. ¿A dónde los podemos sacar estos datos? Vamos a seleccionar datos y los datos los vamos a tomar desde, no vamos a hacerlo directamente desde acá, donde tenemos el 3,26 lo vamos a dejar afuera y vamos a tomar los datos desde acá abajo. Ahí donde teníamos el pico de 3,26, cortamos y empezamos a tomar desde abajo Sí, esa es para que sea más, la forma para que quede prolijo. Hay más herramientas de fácil para... estadística que Ujú. ustedes van a aprender el año que viene, que les va a enseñar a Ahí desechar está. datos que están fuera. Ahí queda, está muy Bien, bueno acá eso. faltaría agregar, digamos, lo que es el tiempo y la aceleración en los ejes, porque no los tomé arriba, podríamos eliminar directamente, pero bueno. Fíjense que en promedio la mayor cantidad de datos está en el 3,18, que era nuestro valor de base. ¿Sí? Cuando el teléfono estaba quieto, sin que lo movamos, tenía una aceleración de menos 3,18. Lo que podemos hacer acá es un clic sobre un clic derecho sobre cualquiera de esos puntos y agregar línea de tendencia. Al agregar la línea de tendencia vamos a tomar un tipo de línea de tendencia lineal, formato lineal, y le vamos a agregar que nos dé la ecuación del gráfico y el R cuadrado. ¿Sí? Cerramos acá y ahí me acaba de agregar la ecuación. Fíjense que este valor 7 por 10 a la menos 9x lo podríamos eliminar directamente porque es muy bajo. Y el promedio nos da aproximadamente 3,179, o sea, 3,18. El promedio de todos estos datos da 3,18. Martín, explica un poquito más Vamos a porque redondearlo a esto. Entonces, sí, algunos alumnos me parece que se pierden con el E. bien, vamos de vuelta. Vamos a eliminar esta línea. Ahí está. Vamos a hacer un clic derecho.
agregar línea de tendencia, y acá tenemos, para nuestro caso necesitamos una función lineal, después vamos a ver que en general se utiliza la polinómica de segundo grado, bueno, pero vamos a utilizar la función lineal, y vamos a presentar la ecuación en el gráfico, y a su vez también presentar el R cuadrado. Ahora vamos a ver para qué. El R, el valor R nos da una idea de cuán bien digamos, se asocia de esa función a los datos que tenemos. Se acomoda o se ajusta esa función a los datos que tenemos. Acá tenemos 7 exponente menos 9 sería lo mismo que poner 7 por 10 elevado a la menos 9. ¿Sí? 7 por 10 elevado a la menos 9, que es el coeficiente de x. Esto nos estaría dando la inclinación, o lo que habíamos visto el otro día con Carlos, la pendiente de la recta. Exacto, tienen que ir viendo ahí que es I igual a mx más b. Así es, así es. Vamos a ver si Si lo puedo alguno leer no acá la ve, arriba. si alguno no la ve, que pregunte. Mx más b. ¿Sí? M, en este caso, que es la pendiente de la recta, es un valor casi cercano a 0, porque es 7 por 10 a la menos 9. O sea, 0,0000007. Allá 9, 7, 9, 0 después. Así que este valor lo podríamos llegar a quitar de la ecuación, porque no es insignificante, y nos quedaría que la recta es una función constante, y igual a b. Si redondeamos este número, fíjense que nos da 3,18. Y eso es lo que dibujamos, que esta tarde lo vamos a volver a ver, que la aceleración es constante en el MRU, perdón, en el MRUV, en el MRV la aceleración es constante. En este caso es 0, digamos, porque es 3,18, pero la componente, digamos, ¿no? Le voy a aumentar un poco el Ajá, espesor al ángulo a la gráfica. Le vamos a dar otro color. Vamos a poner en rojo para que lo vean mejor. Y ahí se ve, esa línea en rojo es la línea que nos indicaría la función promedio de todos estos valores. Fíjense que el promedio es 3,18, que es lo que veíamos hoy, pero tenemos valores que están por arriba, en promedio en 3,19, y por abajo en promedio también en 3,17. Eso indica que el movimiento no es, una vez que empezó el movimiento, no va siempre con una aceleración igual a 0, sino que hay partes en las que se acelera y partes en las que se desacelera. El promedio en general está en 3,18. ¿Sí? Por eso el R da 1 por 10 a la menos 5. ¿Sí? ¿Te escucho? Esas partes en las que se acelera y se desacelera pueden deberse a las rugosidades que tiene el plano, que no es... Claro, sí, sí. Las rugosidades son los que, en principio, la rugosidad habíamos visto hoy ya por el coeficiente de roce estático, no es la misma en todos los puntos. Entonces, depende de la posición que va tomando sobre el plano inclinado, además de que la misma velocidad, la misma inercia que tiene el teléfono que se va moviendo, hace que haya partes que, de alguna manera, si está más liso a la superficie o hay un menor coeficiente de roce, se va a acelerar, y la aceleración va a generar también más fricción y a su vez lo va a frenar. O sea que es una cuestión cíclica, y esto se va a dar en la mayoría de los materiales. O sea, no hay casi, salvo materiales muy específicos, seguramente el caso del teflón, o sea, materiales que tienen coeficiente de roce muy bajo. Los materiales en general son muy rugosos, tienen mucho coeficiente de roce, y es debido justamente a las imperfecciones. Recuerden ustedes que el material, por más liso y pulido que sea, tiene muchas imperfecciones. Esas imperfecciones no se presentan de igual manera en todas las superficies. Sí, de manera como un promedio, si sacamos un promedio de las imperfecciones, nos va a dar un coeficiente de roce promedio, pero siempre va a haber lugares en los que se deslice con más facilidad y lugares donde se deslice con menos facilidad.
Este caso sería cuando tenemos el 3,19, lugares donde se está deslizando con más facilidad, y el 3,17 lugares donde se está deslizando con menos facilidad. O sea, Martín, el promedio, sí. hay una pregunta ahí en el chat que dice: ¿a cuántos grados de inclinación es 3,18 la aceleración? 3,18 es a 19 grados. Por eso les dije hoy que el definitivo, estos datos son para 19 grados. El ángulo definitivo que aparece en el... Les voy a dejar de compartir un segundito. Y les comparto este. Acá el ángulo que quedó definitivo es de 19 grados, que fue el ángulo para el que tomé estos valores que están viendo ustedes ahora. Y es el que dio un promedio mejor o más cercano a 3,18. Ya con 20 grados, 21 grados, había mucha más variación en la aceleración, y el promedio o esa línea de tendencia, esa función no era tan constante como en el caso de los 19 grados. Volvemos al Excel. ¿Ahí lo están Rafa, viendo? una consulta. Sí, Ahí cuando sí. usted hizo clic derecho en uno de los puntos para hacer la gráfica a la recta y eso, ¿está tomando todos los puntos o...? Sí, sí, se toma, una vez que vos haces clic derecho en cualquiera de los puntos, te hace la línea de tendencia de todos los puntos. No, Fíjate que vamos a sacarla si querés a la línea. Yo le hago un clic derecho Por acá ahí arriba. no marcó ¿Sí? todos, viste que alguno no marca, Martín, por esa la pregunta tal vez. Ah, bueno, claro, sí, puede ser. por eso era la pregunta. Capaz que es una cuestión puede ser una cuestión del zoom que tiene la computadora o algo, cuestión de la pantalla. Viste que yo marco los puntos en realidad y a veces se marcan todos y a veces no. Fíjate, ahí marqué uno solo y no agregamos la línea de tendencia y siempre es la misma. ¿Sí? Es un Siempre solo la misma. gráfico en realidad. Sí, así es. Volviendo a, ya que estábamos con eso, a ver si lo tengo por acá. Volviendo a la que teníamos hoy, tenemos este R cuadrado. El R cuadrado en este caso nos estaría indicando, esto es 1 por 10 a la menos 5, ¿no? O sea que es 0,1234,5. Eso sería el R cuadrado. El R cuadrado nos indica que también se ajusta la curva o la recta o la función que nosotros generamos a los valores que tenemos como datos. Para este caso está horrible, porque cuanto más cerca de 1, mejor se ajustan. ¿Sí? Fíjense que la función pasan, varios datos pasan ahí cercanos a la función, pero hay un montón de otros datos que quedan muy lejos de esa recta. ¿Me sirve para algo el R cuadrado? Para este caso particular, no. Así que no es que es un dato que me esté dando un valor importante. O sea, el R cuadrado hay que saber utilizarlo y en qué situaciones. Es el factor de ajuste de la línea de tendencia o de la función que se está ajustando, pero para este caso en particular, a pesar de que es horrible, no me sirve para nada, así que no lo tenemos en cuenta directamente. Por eso se los quise marcar ahí. Bueno, no sé si se borró el gráfico o no. Yo no lo estoy viendo. No, vamos a continuar, porque si no, se va a hacer muy largo. Les dejo el... ¿Me están escuchando o se me cortó la comunicación? Sí, se escucha bien. Escucha, sí. Perdón. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente gráfico. Si no tienen ninguna consulta respecto del punto anterior,
sea, la cuestión, no sé si nadie preguntó por la cuestión del error y otros valores. Eso yo ahora después les voy a pasar el mismo Excel este que les estuve mostrando. Que tiene también alguna planilla para que hagan las mediciones de la Profe, escalera y demás, pero bueno, la voy a completar un poquito más para que la tenga más completa, ¿sí? esos valores que usted tomó para hacer la gráfica, ¿los tomó con la aplicación? Claro, sí, O todos sea, ¿los estos fue valores que están tomando acá los tomé con la manualmente? aplicación. No, manualmente no. O sea, esto te lo graba la aplicación. La aplicación graba, vos le decís grabame cada 0,5 segundos o menos, te puedes cambiar ese valor. Grabame cuál es la aceleración en el eje Y, en este caso, ¿no? O sea, en realidad te graba todo, te graba el eje X, el eje Y, el eje Z, la sumatoria de las tres, la temperatura, o sea, te tira todos los datos que te está mostrando en la pantalla. Yo tomé acá, dejé solamente esta columna, que es la del acelerómetro en el eje Y, y el tiempo en milisegundos. A estos Ok. dos valores o sea, te genera un archivo que vos después lo abrís con Excel. Ahí tenés todos los valores. Tenés que darle empezar. A ver, lo voy a mostrar con la cámara. Así lo ven bien. Fíjense, a ver si... Yo no sé por qué estoy viendo eh, la foto de Nicolás. No sé si ustedes me están viendo a mí. Sí, Sí. Bueno, esta es la aplicación, ¿no? Si a la aplicación de acá desde el costado le deslizamos el dedo, aparece esta barra y ahí tienen el botón de grabar. Este botón de grabar, ahí está grabando, me está grabando los datos que aparecen ahí, que están cambiando constantemente, más todos los datos que hay para abajo, ¿sí? Todos esos datos me los graba en el mismo archivo. Cuando yo detengo la grabación, se genera un archivo que me dice se guardaron en la carpeta, hay una carpeta específica de la aplicación. Después yo la bajo a esa carpeta en la computadora o la envío y ahí la puedo abrir con Excel y analizar los datos. El único problema que desde ya les digo es que los datos me los da con punto en vez de con coma. Y entonces me genera un gran problema en el manejo de los datos con el Excel. Sobre todo si ustedes analizan un movimiento que dura 5 segundos, imagínense, cada medio segundo eh, va a ser poca la cantidad de datos. Pero si analizan un movimiento que dura 1 minuto, 2 minutos, quieren sacar muchos datos y quieren cambiarle a los datos en el Excel el punto por la coma, es imposible. Voy a ver si busco la manera de que los puedan analizar con más facilidad, cambiarle en el Excel el punto por la coma y Ah, después les digo bien cómo hacerlo. Martín, Sí, eso se cambia con Control B, que tiene la opción de, digamos, buscar, encontrar y cambiar, digamos. Entonces, se marca ahí, la columna y buscas el punto y lo pasás, lo cambias bien. por coma. Sí, Eso se voy a hace así, buscar a sí. ver voy a buscar una forma en la que sea más práctica y se las voy a compartir. Bueno, y por último Perfecto. entonces tenemos el caso de la escalera. Y acá en el caso de la escalera, esta es la imagen que yo les pasé. Se habrán dado cuenta que tiene algunas correcciones hechas acá por acá, porque me hice mal los pasajes. Me olvidé este sobre 2, un medio, digamos, me olvidé de pasarlo. Después hice la corrección. Pero lo que obtenemos al hacer el diagrama de cuerpo libre y las ecuaciones de equilibrio, perdón, lo que obtenemos es esta ecuación al final que nos da el coeficiente de roce estático. A ver un momentito. Nos da el coeficiente de roce estático en función de la tangente del ángulo,
pero no directamente como en el caso anterior del plano inclinado. En el caso anterior teníamos la tangente alfa igual al mu estático. Para esta situación particular de la escalera o de la barra apoyada sobre una pared sin rozamiento, nos queda que el coeficiente de roce es igual a 1 sobre 2 veces la tangente de ese ángulo. La forma en la que yo realicé el diagrama cuerpo libre y la sumatoria de fuerzas es tomando un eje vertical y un horizontal. Puede ser que ustedes con alguno de los profesores, seguramente los que son del turno mañana, con Alfonsina, este tipo de ejercicios los realicen tomando el eje X paralelo a la barra y el eje Y perpendicular a la barra. ¿Me confirman alguno? Depende del ángulo. A veces lo tomamos de una forma, a veces de otra. Bien, gracias Claudio. Entonces, no importa cómo tomen ustedes los ejes, lo importante es que planteen unos ejes, una dirección para los ejes X, Y para el momento también, ¿sí? Y que planteen una dirección positiva. Para este caso, recuerden que en la parte de arriba de la escalera, como teníamos unas rueditas, solamente vamos a tomar como si fuese un apoyo móvil, o sea, nos va a restringir un grado de libertad que es conocido y que es perpendicular a la superficie. O sea, vamos a tener solamente fuerza normal en este punto, que es lo que está planteado acá. Fuerza normal perpendicular a la escalera. En la parte de abajo tenemos rozamiento estático y lo que vamos a tener es lo que se conoce como un apoyo fijo, en el que tenemos una fuerza de roce perpendicular y otra paralela. Y no conocemos la dirección de esa fuerza. Eso es importante y tenganlo en cuenta. Nunca planteen que la dirección de la fuerza es la dirección de la escalera. Acá la fuerza en X y la fuerza en Y son totalmente independientes. Y la dirección que tiene la fuerza resultante, sería la fuerza en el punto ahí donde apoya la escalera, no va a tener la dirección, puede llegar a tenerlo sí como un caso particular, pero en general no tiene la misma dirección que la dirección de la escalera. Así que no se guíen por la figura geométrica, digamos por las variables geométricas. Si ustedes saben el ángulo de la escalera, no calculen el ángulo de la fuerza igual al de la escalera. Lo único que no toma este tipo de superficie es momento. La escalera acá puede girar respecto a este punto, ¿sí? Libremente. Así que tenemos dos fuerzas, una normal a la superficie y otra paralela a la superficie. La normal es la famosa fuerza normal de contacto entre dos superficies y la fuerza paralela es la fuerza de roce, que en este caso va a ser estática porque la escalera tiene que quedar sin movimiento, ¿sí? Martín, al realizar toda la sumatoria de fuerzas, sí. Sí, Carlos. Están pidiendo los alumnos que después subas estas fotos al campo. Y están subidas en el... Bueno, yo se las pasé por el WhatsApp. Si quieren las subo en el campo también. Al grupo de WhatsApp, claro. El grupo de WhatsApp las pasé el viernes, me parece. Están las tres, una después de la otra. Bien. Si quieren la subo también en el campo, por si alguno las quiere bajar desde el campo. Tienen más facilidad para trabajarlo, las voy a subir ahí también. Bien. Ahí dice que capaz que no las vio en el WhatsApp, sí. Está bien. Bueno, búsquenla porque están ahí, inclusive yo cerré los comentarios. Tiene que estar antes del enlace que pasaste hoy, Carlos, porque es lo último que pasé el viernes. Sí. De hecho, bien. Sí, están ahí, tenés razón, acá lo estoy viendo, sí. Bueno, están ahí. Claro. Muy bien, bueno, buscarlas ahí, Santiago, y bajarlas directamente. Más fácil inclusive a veces verlas en el teléfono. Para estudiar, están estudiando y en el teléfono las manejan. Bueno, entonces ahora les comparto un video. No tengo de este caso. Martín, No, llevamos una sí. hora, si querés cierro No. Cerrá nomás, Carlos, porque la grabación. De esta situación no hice video porque está, perfecto, queda. no tenía sentido. Cerramos acá la grabación.